Abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 28 de Isaías capítulo 28. Y hoy quiero compartir este tema un poquito allí, un poquito allá. No es una canción ni es un tango, ¿okay? Es una escritura realmente, la palabra, y ahora lo vamos a ver. Este título viene precisamente de cómo crecemos y cómo el Señor hace que la iglesia, no solamente los individuos en la iglesia, pero la iglesia en su totalidad crezca, hermanos. Entonces vayamos ahí a Isaías 28 y vamos a ver ahí nada más los versículos 10 al 14. Después vamos a leer otros versículos más, pero por el momento solamente vamos a enfocarnos en estos pasajes. Isaías 28, versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Más adelante vamos a leer el versículo 14, pero noten por favor el lenguaje acá de este pasaje. Por cierto, Isaías fue, yo diría, uno de los más prolijos, o sea, uno de los más habilidosos en captar la palabra de Dios. Todo Isaías realmente no solamente incorpora la poesía, también incorpora, digamos, lo que le llaman rima, ¿verdad?, en la poesía. Y este pasaje precisamente en el original es así, es una rima en hebreo. Hermanos, en cuanto yo leí este pasaje, el Señor me habló primero acerca del regreso, más bien me regresó a la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando ellos, ¿verdad?, salieron de Egipto y pasaron toda su jornada. Y luego el Señor me preguntó acerca del crecimiento de nuestra iglesia, de Manantial de Amor. Quiero decirles que no tengo temor realmente que el Señor me pregunte acerca del crecimiento de nuestra iglesia o acerca de mi propio crecimiento inclusive. No tengo temor en responderle al Señor, pero sí me deja temblando cuando Él me da órdenes y me dice: quiero que hagas esto y hagas aquello, basado en la evaluación que Él ha hecho. Y creo que a la luz de nuestro aniversario estamos, creo, a la víspera de algún cambio, un cambio que el Señor estará haciendo en nuestra iglesia, en nuestra visión, ¿verdad?, para marchar hacia adelante. Creo que después de 6 años de haber pastorado, creo que por lo menos el liderazgo han conocido un poquito de mi estilo de liderazgo. Yo al final voy a hablar algo al respecto. Pero a la luz del 50 aniversario me gustaría dar una introducción, fíjense, al desafío que el Señor ha puesto en mi corazón referente al futuro de nuestra iglesia. Yo quiero, sentar una base bien sencilla al respecto. Cuando Dios dirigió a Israel a salir de Egipto, les dio una visión clara, fíjense. La visión clara era de salir de Egipto para invadir la tierra que les había prometido a sus antepasados 500 años antes. Solo que esta vez, o sea, ahora que el pueblo de Israel había salido de Egipto, 500 años después de que el Señor le prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob, de que un día el pueblo de Israel regresaría a la tierra prometida, ¿verdad? 500 años después, entonces ellos regresan, solo que esta vez la tierra estaría llena de pueblos enemigos que habían crecido grandemente durante esos 500 años. No eran los pueblos pequeños, no eran las villas, no eran las aldeas, no eran los ranchos. Eran pueblos, ¿verdad?, fuertes y armados, pueblos, de gran valor, fuertes para la guerra. No eran los pueblos pequeños cuando Abraham estuvo ahí en Canaán. Y Dios, fíjense, les prometió que expulsaría de Canaán a sus enemigos. Dios les prometió que los expulsaría. Pero no todos a la vez.
Dios no les prometió que expulsaría a todos sus enemigos a la vez y que la mayoría de sus enemigos tendrían que ser conquistados. O sea, les prometió que efectivamente les daría la tierra prometida, pero también les dijo que tenían que, algunos de ellos, ser derrotados a través de la guerra. O sea, ellos tenían que batallar contra sus propios enemigos. Entonces, hermanos, de la misma manera que Israel interpretó los resultados de las promesas de Dios, cuando nosotros abordamos una tarea grande como el pueblo de Israel, queremos ver resultados inmediatos. Sin embargo, estos resultados, hermanos, se dan un poquito aquí y un poquito allá. Así es el crecimiento, sea personal, sea congregacional, sea de un negocio. Todo es un crecimiento, ¿verdad?, pausado, un poquito aquí, un poquito allá. Y hermanos, si somos honestos, miren, todos somos honestos, las cosas más valiosas que poseemos individualmente y como congregación, no las obtuvimos de la noche a la mañana. Aquellos que tienen en su casa saben que no la obtuvo de la noche a la mañana. Tuvo que ahorrar para poner ese pago inicial. Si ha estado ahí en esa casa por algunos años, pues ha tenido que pagar esa hipoteca mensualmente, ha tomado esfuerzo. Si tiene un auto, pues ha tenido que pagar la letra, ¿verdad?, la mensualidad de ese auto, la aseguranza. Todo cuesta, hermanos. Todo lo que tenemos y que de alguna manera tiene, digamos, un valor para nosotros, hermanos, cuesta. No vinieron estas cosas de la noche a la mañana. Tomaron tiempo, requieren sacrificio y requieren paciencia. Y de igual manera es la iglesia, hermanos. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia conquista, todo lo que la iglesia, digamos, se atreve, digamos, a hacer para el Señor, toma sacrificio y toma paciencia. Lo primero, hermanos, acá, el primer punto es que Israel llegó a ser un pueblo poderoso poco a poco. Digan todos, poco a poco. ¿Sí? Ellos llegaron a ser poderosos, pero un poco a poco. No fue de la noche a la mañana. Cuando el pueblo de Israel viaja la primera vez de Canaán a Egipto, la primera vez eran 70 personas. Otra versión dice 71 personas, ¿verdad? Cuando ellos salieron de Egipto era aproximadamente 1,5 millones de personas. ¿Se imaginan ustedes? 70 personas se habían multiplicado enormemente en 500 años. Pero ellos crecieron poco a poco, ¿sí? Ellos no llegaron a ser numerosos de la noche a la mañana, ni cuando estaban en Egipto, ni cuando entraron a la tierra prometida. De hecho, si ustedes consideran que los padres, aquellos que dudaron de Dios, se quedaron muertos en el desierto. El pueblo de Israel tuvo que crecer poco a poco. De hecho, Éxodo 23, 28 al 30 nos dice que expulsó a sus enemigos poco a poco. Dios los expulsó poquito a poco, hermanos, porque Israel no podría gobernar la tierra de la noche a la mañana. A veces nosotros recibimos una promesa de parte de Dios o una visión de parte de Dios y es demasiado grande como para poderla obtener o poderla manejar en ese momento. Toma tiempo. Tenemos que prepararnos para la visión de Dios. De hecho, Éxodo 28 al 30 dice acá, lo vamos a proyectar, dice: enviaré delante de ti, le dice al pueblo de Israel, las avispas, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Ahora noten lo que le dice Dios: no los echaré de ti en un año, porque para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Noten, por favor, el Señor les está diciendo acá que iba a ir expulsando a sus enemigos poco a poco, según el crecimiento de Israel. Fíjense que Dios usó a los insectos para echar a los heveos, cananeos y eteos. Al principio, obviamente, como todos nosotros vemos, ¿verdad?, un nido de avispa, alguien inteligente va y lo bota, ¿verdad?, y sale corriendo, obviamente, ¿verdad? Alguien lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? Casi, ¿verdad?, muchos de nosotros hemos tenido que, ¿verdad?, salir con la escoba, lo botamos y salimos corriendo porque las avispas, ¿verdad?, son malas, ¿ven? Yo supongo que los heveos, ¿verdad?, los cananeos, los eteos harían eso, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, empezaron de alguna manera a matar las avispas.
Pero el problema es que las avispas se seguían multiplicando y multiplicando hasta el punto en que se tuvieron que dar por vencidos. Qué interesante que Dios no envió a otro ejército, sino envió a un ejército de avispas. Avispas, hermanos, avispas. Y a veces creemos que una espada es la única manera que Dios utiliza, pero Dios usa también las circunstancias y la naturaleza misma. Cuando compramos esta propiedad en el 1984, los Harpies, era una pandilla, bueno, que hoy todavía existe, aunque los Harpies ya la absorbió lo que le llaman la mafia mexicana, ¿ok? Pero antes toda esta área estaba llena de los Harpies, que usaban, de hecho, había acá unas casas vacías y los Harpies venían aquí a reunirse y aquí hacían sus crímenes. La policía de veras estuvo muy agradecida cuando la iglesia compró esta propiedad y empezó a construir, porque era un nido de avispas, ¿sí? Una vez que se construyeron estos edificios, hermanos, allá cuando se terminaron estos edificios en el 86, ¿verdad? Se terminó este edificio, el edificio de A la Par, todo el estacionamiento, hermanos, y nos movimos ¿verdad? De la escuela de Roger Williams, que es una iglesia por acá en la Adams, y de la escuela, la Middle School, de la Virgil, allá en la, creo, si no estoy equivocado, en la tercera y Vermont, ¿verdad? Creo, si no estoy equivocado, o es la primera y Vermont. ¿Verdad? Nos mudamos para acá, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nos mudamos acá, lamentablemente tuvimos que sufrir crímenes de esta pandilla. Recuerdo una vez que salí, ¿verdad? Un sábado, servicio de jóvenes, salí y resulta que el carro de un hermano le habían roto el vidrio y le habían robado el radio. Y nosotros ahí lamentándonos por este hermano, decimos, ay, qué pena, qué pena. Y lo peor es que no nos hemos dado cuenta que también nuestros carros los habían roto. Y habían 6 carros ¿verdad? Con las ventanas rotas y todos les habían robado el radio. ¿Ve? Esa es una de las cosas que tuvimos que sufrir acá cuando llegamos acá. Algunos de ustedes ni siquiera saben, ¿verdad? Todas las dificultades que tuvimos que pasar acá en este barrio cuando, ¿verdad? Los Harpies eran ¿verdad? Las avispas de este lugar. Pero el Señor los echó, o los convirtió, o los echó, de alguna manera. Poco a poco el Señor fue lidiando con este problema, de manera que hoy la vecindad ni siquiera sabe que este territorio era los Harpies. Usted le pregunta a un vecino, realmente son pocos, al menos que aquellos que han vivido acá mucho tiempo recuerdan, ¿sí? Entonces, hermanos, si Dios usó las avispas para expulsar a los enemigos de Israel, también expulsará a todos sus enemigos, ¿verdad? En su tiempo. Dios se toma su tiempo y Dios va dándote la victoria poco a poco. No es de la noche a la mañana, ¿sí? Parte es de nuevo como Israel, de que hay cosas que no podemos. Si Dios nos da la victoria, hay cosas en las cuales no estamos, ¿verdad? Ya rápidos o dispuestos para tomar posesión de las cosas. Hay gente, digamos, que vivió en un trasfondo de escasos recursos, que ni siquiera sabe tener una cuenta de ahorros en un banco, ¿verdad? Es una idea foránea para alguien. Hay algunos de ustedes que tal vez ni siquiera tienen una cuenta de ahorros, mucho menos una chequera, ¿ven? Porque vienen de un trasfondo donde todo se manejaba en cash, ¿sí? Entonces, Dios no puede darte un negocio de $1 millón cuando no puedes manejar ni siquiera $2,000 al mes que ganas. ¿Te das cuenta? Dios te tiene que preparar, te tiene que dar habilidades, y de igual manera hacía la iglesia. Estos pueblos enemigos, ¿verdad? Tratarían de exterminar las plagas de avispas, pero eventualmente se darían por vencidos. Así también todos aquellos, todas las circunstancias a tu alrededor, todas las dificultades que están en tu vida, Dios en algún momento va a lidiar con ellas, ¿sí? Hubo problemas, de hecho, en los esfuerzos de Israel de expulsar a sus enemigos. Fíjense, no es una tarea fácil lidiar con las dificultades de la vida, con las dificultades de la iglesia, con las circunstancias que van fuera de nuestro control. Este viernes nos enteramos que la hermana Mary Chan pasó a la eternidad. Tal vez ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Y fue una larga jornada para nuestro hermano Hilario, realmente. Tener que, ¿verdad?, estar ahí con ella, acompañarla en todo momento y bueno, la fortuna, ¿verdad?, de poder estar ahí en el momento de su partida. Pero
Hay cosas difíciles en la vida que están fuera de nuestro control, hermanos. Hay cosas que podemos controlar. Podemos controlar qué pensamientos tenemos, pero no podemos controlar los pensamientos que tiene tu esposo o tu esposa. ¿Sí? Tú puedes controlar tus decisiones, pero no puedes controlar las decisiones de alguien más. En ese caso tienes que confiar en Dios, en que el Dios que está en ti te convicta de pecado. También está en la vida de tus hijos, también está en la vida de tu esposo, que también Él va a poder lidiar con sus corazones. Entonces el pueblo de Israel tuvo problemas, ¿verdad?, en su esfuerzo por expulsar a sus enemigos. De hecho, Jueces 1, 17 al 19, lo vamos a proyectar acá. Dice que después, fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Cefat fue llamada Jorma, que de hecho más adelante es con H, ¿verdad? Pero es la misma ciudad, Jorma, dice. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, que por cierto hoy todavía están esas ciudades. Dice que cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras. ¿Por qué? Porque esa gente contaba con carros de hierro. No solamente era una zona montañosa, sino que tenían carros de hierro. Y en aquel tiempo quiero decirles, hermanos, que tener un carro de hierro era un gran lujo, porque aún solo obtener el hierro y trabajarlo era gran trabajo, no era cualquier cosa. Así que eran pueblos muy poderosos. El pueblo de Israel empezó bien, empezó conquistando a sus enemigos, pero eventualmente se dio por vencido este pueblo y no pudieron expulsar a los pueblos enemigos, a los pueblos de las alturas, porque estos luchaban con carros de hierro. ¿Cuántas visiones te ha dado Dios? Pero todavía están en el lugar donde te hincaste para recibirlas. ¿Cuántos sueños has tenido para tu familia, pero los abandonaste en la cama donde los tuviste? A veces abandonamos la visión de Dios y los sueños personales porque interpretamos los obstáculos como carros de hierro, como que todo es imposible para nosotros, como que obtener una casa es solo para aquellos que ganan bien, como poder diezmar es solo para aquellos que tienen algo que les sobre. Dios empieza con las cosas más pequeñas y empieza precisamente donde más nos duele, a fin de forjar nuestro corazón, hermanos. Y si Dios, digamos, al intentar lidiar con tu corazón a través de tus finanzas, invitándote, ¿verdad?, a ofrendar, a diezmar, entonces, como no lo hace, entonces Dios te prueba a través de tus hijos, o a través de tu matrimonio, o perdiendo el trabajo. Dios está interesado en forjar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor para nosotros. Él tiene algo mejor y a fin de poder manejar, digamos, lo mejor para nosotros, tenemos que estar dispuestos y preparados en lo poco que tenemos ahora. La clave no es ¿qué vas a hacer con el $1,000,000 que quieres? La clave es ¿qué haces tú con el dólar que anda en tu bolsillo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Abandonamos nuestros sueños y visiones a veces. Dios, hermanos, si algo sabemos, que nunca le falló a Israel, fíjense. Nunca le falló. Israel le falló a Dios, pero Dios no le falló a Israel. De hecho, lo sabemos históricamente porque en 1 Reyes 4:21, acá lo proyectamos, dice, y Salomón, dice, señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes sirviendo a Salomón todos los días que vivió. Ahora noten por favor que, ¿verdad?, que Dios esperó cumplir sus promesas hasta el tiempo de Salomón. Esto tomó, hermanos, mire, casi 500 años desde que el pueblo cruzó el río Jordán, desde que el pueblo entró a la tierra prometida a conquistarla, ¿verdad? Tomó aproximadamente 500 años para que esta promesa se cumpliera. Dios cumplió.
Aunque tomó 500 años, pero Dios cumplió. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios te dice que va a hacer algo por ti, cuando Dios te promete algo, Dios cumple su promesa. Dios, aunque haya obstáculos, Dios cumple su promesa. La pregunta es, ¿la cumples tú? ¿Cumples tú tu promesa a Dios? La pregunta no es si Dios va a darnos, ¿verdad?, nuestros sueños o la visión que Él nos ha dado. Él lo va a hacer. La pregunta es, ¿estás tú ahora obrando como que si ya eso es cierto? ¿Estás tú preparándote para que cuando Dios manifieste la visión, cuando Dios te traiga tu sueño, estés ahí, listo? Si no puedes pagar tu renta hoy, ¿cómo vas a poder pagar una hipoteca de una casa? Si no puedes tomar, digamos, un poco de tus ingresos para darle al Señor, ¿tú crees que cuando te gane la lotería tú vas a dar ese 10%? Mentira. Es mentira. Todo lo empezamos desde abajo, poquito a poco, hermanos. Es poco a poco, el esfuerzo la toma sacrificio, poquito a poco, miren. Fíjense que en el año 2001, nosotros habíamos soñado, ¿verdad?, de tener una casa. Habíamos sido misioneros, ¿verdad?, itinerantes por tantos años y habíamos ahorrado fielmente y queríamos una casa. Y entonces resulta que nuestro trabajo nos llevó a Anaheim y estábamos ahí trabajando con esta misión. Y entonces hablamos con, ¿verdad?, una amiga que ¿verdad?, una agente de bienes y raíces, y le dijimos, ¿verdad?, le dijimos cuánto teníamos y cuánto podíamos pagar, y realmente ella buscó mar y tierra y no encontró nada para nosotros, ni siquiera un condominio, vaya. No podíamos pagar, ¿verdad?, la hipoteca, pero habíamos sido disciplinados, ¿verdad?, en ahorrar, en vivir, miren, mucho más abajo de nuestros medios, porque ese parte del problema de la vida es que queremos vivir, ¿verdad?, con lo que entra. O sea, ya el viernes ya todo está gastado, porque cuando llega el cheque ya todo está comprometido. Nosotros dispusimos, ¿verdad?, aprender a vivir abajo de nuestros medios. Teníamos la disciplina, vaya, pero necesitamos un milagro de Dios. Me acuerdo cuando esta agente de bienes y raíces le daba dolor de cabeza solo pensar que quería ayudarnos, pero no podía. Entonces un día salió a caminar en un vecindario que había vivido años antes y a visitar a sus vecinos, ¿verdad? Y resulta que había una familia de ancianos que sus hijos eran, ¿verdad?, malos. Los muchachos eran malos. Y entonces se habían hecho drogadictos. Es más, los 3 hijos que ellos tenían vivían atrás de la casa, en casas de campaña. Y no solamente eso, sino que vivían ellos con sus parejas y sus hijos. Y entonces, pero tampoco tenían el valor para echarlos fuera, o en fin, ¿verdad? Entonces llega la gente de bienes y raíces y le dice, óigame, qué bueno verlos. Y fíjense que tengo una pareja que fueron misioneros, dice, y pues andan buscando una casa, pero solo pueden pagar esto y esto y esto. Y entonces, ¡ping!, dijeron los viejitos, bueno, pues le vendemos la casa. ¿De veras? Sí. Y entonces dice, bueno, pero solo le pueden pagar tanto dinero. No importa, dice, están tan desesperados de deshacerse los hijos que nos vendieron la casa a un precio muchísimo más barato. Le digo, cuando nosotros entramos a esa casa ya tenía plusvalía, vaya, así. Y entonces me acuerdo el día, ¿verdad? Me acuerdo del día, un 4 de julio, que nos fuimos a estacionar ahí, ¿verdad?, de madrugada, porque habíamos entregado el apartamento y habíamos andado durmiendo la troca esa, habíamos ahí estábamos ahí esperando, y por fin salieron, y recuerdo el momento que entramos y nos hincamos y le agradecimos al Señor. Años después vendimos esa casa y con ese dinero pudimos comprar donde hoy estamos. Lo interesante es que en todos lugares donde hemos vivido no podíamos comprar casa. Hoy no podríamos comprar donde estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque Dios de alguna manera
hizo que esos muchachos fueran avispas para los padres y prefirieron mejor vender y vender a un precio bajo, gloria a Dios. Para ellos de alguna manera, de hecho después nos enviaron una tarjeta y nos dijeron muchas gracias por comprar la casa porque realmente ya estamos cansados de la situación, muchas gracias. Y nosotros decíamos muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Que se fueron y nos vendieron su casa, ¿sí? Entonces yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. Esa es mi historia, la historia de mi esposa y la mía. Pero Dios siempre cumple sus promesas. La pregunta es, ¿las cumples tú? Ahora, vemos entonces que Israel llegó a ser un pueblo poderoso poco a poco. Y esto nos ayuda a considerar el segundo punto. El segundo punto es que nosotros crecemos espiritualmente poco a poco. Digan todos poco a poco. Miren, hay 3 requisitos acá y los voy a dar rápidamente. Pero hay 3 requisitos para crecer espiritualmente, hermanos. Primero, hermanos, crecer espiritualmente requiere escudriñar la Biblia. Requiere escudriñar la Biblia. Si ustedes leen ese pasaje ahí en Hebreos 5:12 al 14, esencialmente Hebreos 5:12 al 14 dice, es una reprensión en particular al liderazgo de la iglesia, fíjense. Es una reprensión a la iglesia. ¿Qué les dice? Les dice que después de tanto tiempo en el evangelio ya debieran ser maestros. ¿Sí? Los compara con un hombre de 30 años que todavía toma leche de un biberón. Porque todavía requieren que se les enseñe los rudimentos de la palabra. Si muchos de ustedes les queda ese pasaje realmente. Porque después de haber estado tanto tiempo en el evangelio, todavía hay que enseñarles lo esencial. Ustedes no se imaginan las conversaciones que a veces yo tengo y digo, Señor bendito, estas cosas son rudimentarias. Son elementales. Estos problemas son básicos. No necesitan que el pastor esté resolviendo esos problemas. Son básicos y elementales. Son problemas de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O sea, es el abecedario básico. Según Hebreos 5:12 al 14, el crecimiento espiritual se muestra cuando un líder llega a ser experto en la Biblia. Fíjense, experto en la Biblia, es decir, que la lee, la escudriña, se prepara. Llega a ser experto en la Biblia, usa sus sentidos espirituales y también ejercita discernimiento del bien y del mal. A veces, ¿verdad? Ya estando en el evangelio hace de mucho tiempo, no sabemos siquiera orar por una persona que tiene una enfermedad. Tenemos que llamar a alguien, ¿verdad?, más espiritual para que ore por esta persona. Lo único que tienes que hacer, hermano, es toma tus manos de concreto, vaya, tus manos de construcción, tus manos de plomero, tu mano de ama de casa. Toma tus manos, ponlas en el nombre de Jesús y confía que el Señor hará la obra. Atrévete en el nombre de Cristo Jesús. No tengas miedo, ¿te das cuenta? Debemos, ¿verdad?, escudriñar la Escritura. El crecimiento espiritual no solo requiere escudriñar la Escritura, también, número 2, requiere oración. Digan todos oración. Si Isaías 54 al 5, si queremos, ahí ya que estamos en Isaías, vayamos allá, Isaías 54 y 5. Noten lo que Isaías nos dice acá. Isaías 54 y 5 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero noten que dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Verso 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Notemos que tener una lengua de sabios para saber hablar al cansado demanda despertarse mañana tras mañana para orar. Demanda doblar tus rodillas. Demanda que cuando te levantes pongas tu reloj antes y puedas, en lugar de ponerte de pie, más bien te des la vuelta y caigas sobre tus rodillas y oras. Demanda oración. Demanda oración, hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No ser rebeldes para orar ni dejarlo de hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces el crecimiento espiritual no solo requiere escudriñar la Biblia y orar. Número 3, también requiere paciencia. Dan todos paciencia. Miren, todo aquel que ha sido padre sabe esto, ¿verdad? Regresemos de nuevo a Isaías 28. Ahora vamos a leer ahí los versículos 9 al 14.
Y leámoslo en contexto, por favor. Noten, por favor, que habla los pasajes acá acerca de la paciencia. Isaías 28, 9 al 14. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, o sea, a los bebés? ¿A los arrancados de los pechos, o sea, a los niños? O sea, está diciendo no a los niños, a los adultos. Verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. O sea, así se aprende la palabra. Un poquito aquí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es decir, está hablando de que aquel que quiere dar reposo a una persona sabe manejar la palabra de Dios, la sabe compartir. Las palabras, dice el verso 13, las palabras pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, 14, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Es una reprensión de alguna manera. Es una reprensión porque el pueblo no había sido lo suficientemente paciente para orar, para escudriñar la escritura. A veces salimos corriendo, ¿verdad? En la mañana salimos corriendo y apenas nos da tiempo para tomar una tacita de café amarga y luego nos vamos al trabajo, es cierto. Y regresamos a la casa, especialmente las amas de casa, ¿verdad? Llegan, regresan a cocinar y a preparar. O sea, no termina la tarea, ¿verdad, hermanas? Hasta que se van a la cama, termina la tarea, ¿cierto? Y mientras más pequeños son los niños, más difíciles es. Más trabajo. Y cuando son adolescentes todavía tiene al marido. Sí, es una tarea ardua, lo sé. Y igualmente al varón, regresa a trabajar, o sea, sale corriendo de su casa, va a trabajar, regresa cansado físicamente, ¿verdad? Se sienta a comer un poquito, ya se va al grupo familiar. O sea, es una carrera constante. Y por esa razón debemos tomar el tiempo para escudriñar la escritura. Por lo menos para escucharla. Hoy hay tantos recursos para escuchar la palabra de Dios. Escudriñarla, ¿sí? Y orarla. Y sentarse uno, ¿verdad? Para decirle al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir a través de este pasaje? Ya que Israel llegó a ser un pueblo poderoso poco a poco, nosotros crecemos espiritualmente poco a poco, hermano, estudiando la Biblia y orando y siendo pacientes. Y por último, hermano, nuestra iglesia necesita tiempo para crecer. Voy a terminar con esta ilustración. Miren, cuando era pequeño, a los 3 años mis padres nos llevaron a un puerto a vivir. Mi padre había trabajado en el ferrocarril, ¿verdad? En el tren, por así decirlo, en algún momento pues cerraron el ferrocarril, lo cerraron, digamos, el gobierno. Entonces mi padre conocía a alguna gente allá en este puerto y ahí consiguió un trabajo, así que nos mudamos todos. Usted sabe, la familia así se muda, ¿verdad? Donde va el que tiene mejor trabajo, pues ahí va toda la familia. Así que a los 3 años yo no tengo memoria de esto. Lo único que recuerdo es que cuando ya tengo la primera memoria, estoy viviendo en una casa, digamos, donde las calles son de arena, porque estábamos así nada más a 2 casas del mar. Y claro, viviendo en el mar uno aprende muchas cosas acerca del mar. Un día, vino el vecino, el que vivía enfrente a nosotros. Era un capitán de un barco pesquero. Salían a pescar por días, traían camarón, pescado, lo que sea, ¿no? Entonces un día vino y me trajo una vasija. Y noté que, ¿verdad?, tenía agua de sal, agua del mar. Y dentro de la vasija, fíjense, venía un tiburón de aproximadamente 1,5 pulgadas, estaba pequeño.
Ahora, yo sabía, miren, que los tiburones normalmente crecen más o menos 2,5 metros, 8 a 10 pies, digamos, crecen el tiburón del mar. Entonces mi primera pregunta fue, le dije, don Tavo, pero ¿cómo voy a hacer yo con este tiburón cuando empiece a crecer? Y él me dijo, mire, mijito, mire, lo que usted no sabe es que el tiburón solo crece el tamaño que le permite el contenido donde está. Yo le dije, ¿cómo está eso? Sí, me dijo. No solamente eso, mire, cada día que pase, usted va a agarrar un poquito de agua dulce y se la va a ir echando, y se la va a ir echando, y se la va a ir echando. ¿Y sabe qué? En aproximadamente 1 mes y medio, en 45 días, ese tiburón va a ser tiburón de agua dulce, ya no va a ser de agua salada. Bueno, así que yo también, igual, lo puse, ¿verdad? El de la vasija lo pasé a un contenido, no era un acuario, ustedes saben, era un vidrio. Y ahí estaba el tiburoncito chiquitito, ¿verdad? Y entonces cada día le echaba un poquito de agua dulce. Y cada día decía, este tiburón se me va a morir, porque el que sabe de mar sabe que el pez de mar no vive en agua dulce. Y poco a poco, ¿verdad? Le fui echando, de manera que el tiburón, tranquilo, siguió tomando, ¿verdad? Siguió bebiendo el agua, la misma agua. 45 días después, el tiburón estaba adaptado completamente al agua dulce. Y lo interesante, hermanos, fíjense, ese tiburoncito me lo regaló él, quizá cuando yo tenía unos 7 años. Los tiburones toman aproximadamente 18 meses para crecer hasta 2 metros y medio, o sea, 8 a 10 pies de largo, ¿verdad? Toma 1 año y medio. 3 años después, miren, ese tiburón no era más grande que 6 pulgadas. Fíjense. Y entonces, claro, siempre hablamos del tiburón, ¿verdad? Yo le decía, pero es imposible, ¿cómo es que este tiburón que es el león del mar? Y aquí lo tengo yo, ¿verdad? Encapsulado. Y él me decía de nuevo, es que el tiburón confinado es un tiburón enano. Se queda al tamaño que usted le da. Y si usted le pone un lugar más grande, ¿verdad? En un lugar más grande, crece un poquito más. Entonces, dicho y hecho, fíjense, después de 3 años, vine y me regalaron, de hecho, un acuario, mi primer acuario, ¿verdad? Un pequeño así. Puse el tiburón allí, mire. Y en aproximadamente 3 meses, el tiburón creció de 6 pulgadas aproximadamente a 1 pie. Yo me quedé, qué bárbaro. O sea, para mí fue una lección increíble. ¿Sí? Y recuerdo el día cuando nos fuimos de ahí del puerto, yo tuve que, ya no necesitaba el tiburón porque a donde iba a ir, pues era otra ciudad y ya, ¿verdad? No era mar. Y entonces él me dijo, ¿sabe qué? Me dice, Quiquito, ese tiburón ahora tenemos que adaptarlo de nuevo a la sal y lo vamos a ir a tirar al mar. Y entonces todos los días empecé a agarrar de nuevo un vaso de agua de sal, de mar, ¿verdad? Agua de mar, y se la echaba y el tiburón se adaptó de nuevo al agua de mar. Yo recuerdo todavía, lo tengo bien grabado. Un día fui con él, metimos en un plástico el tiburón, que ya era como de, ¿verdad?, un pie. Lo metimos en una bolsa plástica, nos fuimos al mar y lo soltamos. Y me dijo, ese tiburón que ahorita soltamos, un día, en poco tiempo, ese tiburón va a llegar a su tamaño normal, ¿verdad? Su tamaño normal. La moraleja, hermanos, es que el tiburón se adapta al tamaño donde lo ponemos. Pregúntele usted, lea esto es científico. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos cristianos así. Que porque el contenido donde están es de 6 pulgadas, se quedan enanos de 6 pulgadas. Y solamente cuando Dios les rompe el contenido y los mete a un lugar grande es cuando crecen más y luego dicen, ¡ay, qué milagro de Dios! No, pero Dios ya quería eso. Lo que pasa es que mientras tú estés en el mismo lugar, confinado a la misma esquina, esperando la misma esquinita allá en el cielo, la misma casita chiquita, el mismo trabajito, ¿verdad?
siempre el Señor va a permitirte tu deseo. Vas a quedarte de 6 pulgadas toda la vida si te quedas allí y no te mueves. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. El Señor no nos puso en esta ciudad para hacer un tiburoncito de 6 pulgadas, hermanos. No nos puso en esta ciudad grande y enorme. No nos puso en estas 4 paredes. De alguna manera, estas 4 paredes también nos confinan. Es nuestro acuario, ¿verdad? Es nuestro acuario. Aquí nadamos todos, ¿verdad? Pero hermanos, el crecimiento no está en este acuario. El crecimiento está más allá de estas 4 paredes. El crecimiento está en esta ciudad que necesita a Cristo Jesús. El crecimiento está en aquellas personas que hoy no saben que hay un Salvador que los ama, que hay esperanza para ellos, que Dios todavía está interesado en sus almas. Y debemos, en lugar de estarnos lamentándonos por nuestra dificultad, por el acuario chiquito en el cual estamos, debemos confiar en Dios. ¿Y por qué no hacer el salto de acá para el mar, a fin de que el Señor nos haga crecer? No solo individualmente, pero como iglesia. El Señor tiene un futuro para nosotros, pero tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Pero aquí estamos tranquilos con agua dulce. Con agua dulce. Y el Señor está a punto de enviarnos afuera. Pongámonos de pie, por favor.